Padre, gracias Señor porque tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso. Gracias porque tú nos activas en tu diseño y propósito. Gracias por abrir nuestro entendimiento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. En 1 Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica, él está escribiendo el tema de Tesalonicenses es lo siguiente. 1 Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 10. Y aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para eso viene Jesús. ¿Para qué viene Jesús? Para librarnos de la ira venidera. Digan conmigo, para librarme de la ira venidera. La ira venidera se va a activar en los 7 años de tribulación, que se divide en 3 años y medio de tribulación y luego de 3 años y medio de gran tribulación. Pero dice aquí, cuando le dice a los de Tesalónica y a nosotros, nos dice, y esperar de los cielos a Jesús. Por eso no tenemos que vivir en expectativa, como dice en Apocalipsis 22, dice, vengo pronto, vengo en breve, vengo muy pronto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a esperar de los cielos a su Hijo. Y miren lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Entonces Pablo le está hablando que, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, corona de que me gloríe? Dice. Entonces, nuestro gozo, ¿cuál tiene que ser nuestra corona? La gente que nosotros ganamos para Cristo, la gente que nosotros discipulamos, ellos son nuestro gozo y nuestra corona, de las cuales nos vamos a gloriar. ¿Por qué? Porque ellos van a estar contigo delante del Creador del universo en la venida. Ellos van a ver, gracias a vos, Juancito, vos me predicaste el evangelio. Gracias, Tito, vos compartiste conmigo la palabra. Gracias, Juanita, porque vos me hablaste de Jesús. Vos, entonces eso va a ser el gozo y la corona de cada uno de ustedes en la venida. ¿Entienden el propósito cuando le escribes a lo de Tesalónica? Y es algo fantástico, porque dice luego en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, para que seáis, dice, ¿qué cosa? Afirmados vuestros corazones. ¿Cómo tienen que estar nuestros corazones? Afirmados. Número 2, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces nuestros corazones tienen que estar afirmados, nuestros corazones tienen que estar irreprensibles delante de Dios nuestro Padre. Y en esa venida nosotros vamos a revelar esa santidad en nuestras vidas. Y dice aún más en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo, vamos a leer 16, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos en ese momento y nos quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires para recibir a Jesús. ¿Quién le va a recibir a Jesús? Nosotros le vamos a recibir a Jesús en su venida con un corazón santo y irreprensible, y la gente que esté con nosotros van a ser nuestra corona y nuestra gloria. Amén. Qué tremendo. Por eso la iglesia tiene que estar activada ganando almas. Y dice, así estaremos siempre con el Señor. Pero dice en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice en el versículo 1, dice así: pero acerca de los tiempos y de la ocasión no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiere decir que va a venir sin un anuncio. Va a venir el día del Señor, porque el día del Señor es cuando la iglesia es removida y se activan los 7 años de tribulación y gran tribulación, que es el gran día de la ira de Dios que habla Apocalipsis. Y ahí se activa. ¿Y por qué tiene que remover Cristo a la iglesia? Porque la iglesia es tan poderosa que es quien hoy detiene
al anticristo y sus funciones en la tierra a través de la oración. Nosotros hoy tenemos autoridad sobre Satanás y Satanás no puede proceder libremente sobre la tierra. Entonces, ¿Cristo qué hace? Remueve y saca de la tierra, y la tierra ya no tiene, el enemigo ya no tiene resistencia, y empieza su operativo de 7 años donde se le permite a él en la tierra establecer su Trinidad, que es en Apocalipsis 13, que después vamos a hablar de eso, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta es un falso profeta que le va a acompañar junto dentro de un sistema que se llama la Gran Ramera. Y la Gran Ramera, un sistema religioso que viene desde Babilonia, que nació en Babilonia, en Sinar, en la tierra, en la Mesopotamia, y ahí nació todo un sistema religioso que se infiltró no solamente en Babilonia. Cuando vinieron los medos, los persas conquistaron y llevaron todo ese sistema religioso con ellos. Luego, ¿qué vinieron? Los griegos. ¿Y qué hicieron? Llevaron y compraron todo ese sistema religioso establecido en Grecia. Y después, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Y después establecieron todo ese sistema religioso. Y ese sistema religioso babilónico se mezcló con el cristianismo y se estableció. Y ahora estamos esperando 10 naciones que se van a unir, donde van a proclamar una paz mundial y van a establecer ese sistema babilónico que ya está marchando en Roma. Así que eso se quedó en Roma, y de Roma se multiplicó como la misteriosa Babilonia en todo el mundo, que habla Apocalipsis 19. Entonces habla de la misteriosa, de Apocalipsis 18, misteriosa Babilonia. Entonces eso ya está infiltrado en todo el mundo hoy día, un sistema religioso que va a llevarnos a una paz mundial. Ahora miren, en 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque nosotros sabéis perfecto que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en el 3 dice: porque cuando digan, ¿qué cosa? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no se van a escapar. Entonces, ¿qué es una de las señales claves que vamos a tener? Paz y seguridad. Es lo que van a tratar de vendernos por todas partes, la paz y la seguridad, que no va a existir, no va a haber eso. Por eso que tenemos que entender hoy día que se generaron las guerras y rumores de guerra. ¿Para qué? Para provocar en vos y en mí el anhelo de una paz y una seguridad que una persona, un gobierno y un sistema mundial van a tratar de venderle al mundo la paz y la seguridad. ¿Entienden? ¿Y cómo van a vender? Generando miedo, temores. Por eso te van a poner un chip. No a ustedes no, por supuesto, ¿verdad? Ustedes todos se van con Cristo, gloria a Dios. Tecnológicamente hoy podemos hacerlo porque ya está el chip, y ese chip ya lo pueden poner con un GPS, van a controlar tu finanza, van a controlar tu ADN, tu genealogía, van a saber si sos de sangre judía o no sos sangre judía. Ellos tienen todo programado bien clarito, el sistema, el nuevo orden mundial. Entonces, en este tiempo la función de la iglesia es llevar el reino de Dios, proclamar la palabra de Dios antes de esta venida de Cristo. ¿Por qué? Porque va a venir cuando digan paz y seguridad, y de repente dice, y no escaparán. Pero en el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y ahí está la clave: la iglesia tiene que velar y estar sobria. ¿Qué quiere decir? No embotada, una iglesia embotada y manipulada por un sistema mundial en el cual nos llevan de un lado para otro y estamos embotados y no podemos ejecutar el propósito de Dios. ¿Y cómo se embota a la gente? Con engaño, con mentiras, haciéndoles embriagarse con cualquier sistema que les engañe y los lleva y nos los haga pensar claramente. Por eso tenemos que estar sobrios, no dejarnos absorber por el sistema del mundo, sino estar enfocado en el mundo espiritual para tener la sobriedad y poder discernir en este tiempo. Porque la palabra dice, cuando Noé anunció el diluvio, la gente no le creyó a Noé, y dice: va a ser así mismo como en los días de Noé. Van a estar transando, van a estar cambiando, van a estar comprando, se van a estar casando. Va a ser un día normal, y para la gente dice: no va a ocurrir.
Y quiero decirle que así vive mucha gente todo el tiempo. No, a mí no me va a pasar. A nosotros no nos va a ocurrir, pero de pronto viene un problema grave, un terremoto, viene algo y nos ocurre y no sabemos. ¿Entiendes? No nos damos cuenta y no podemos escapar. Por eso te invita el Señor a que seas una persona sobria, llena del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice. Y en el 9 que dice, mire, aquí están. Porque no nos has puesto Dios, ¿para qué? Para ira. O sea, Dios no le puso a la iglesia para que pase por la ira, por lo menos así dice aquí, sino Dios nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la salvación cuál va a ser? Cuando Dios remueva de la tierra a su iglesia. ¿Y su iglesia quiénes son? Los que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo somos parte del cuerpo de Cristo? Habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, teniendo como prioridad absoluta la palabra de Dios, permaneciendo en su palabra todo el tiempo. Usted tiene que aprender a permanecer en la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no querés activar la obediencia, lo mismo lo haces por obediencia, porque sabes que es tu conveniencia. ¿Me expliqué? Entonces, no quiero leer la palabra, no quiero orar, pero me conviene leer. No quiero irme a mi célula, no quiero congregarme, pero es un mandamiento. No quiero hacer esto, pero Jesús mismo pasó por eso y alcanzó la perfección. Jesús dijo al Padre: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Donde Jesús rindió, ¿qué cosa? Sus sentimientos, sus sentidos a la voluntad de Dios. Y por supuesto hay muchas veces, no quiero amarle, no le quiero amar, pero le amo porque es un mandamiento. Dice, el amor que es un mandamiento. Digan conmigo, el amor es un mandamiento. Yo tengo que amarle. Decirle que te tengo que amar. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te van a separar de tu propósito. ¿Y qué van a hacer? Que lentamente tus sentimientos consigan el objetivo final de desprenderte de un vínculo que te une a una persona que le quisiste en algún momento, pero por una dificultad en ese momento estás pasando y te desvincula de esa persona. Pero como es un mandamiento, tus sentimientos no te gobiernan y vos seguís unido, aunque tus sentimientos te hablan otra cosa. Y en un momento tus sentimientos negativos van a pasar y tu amor va a crecer. Amén. ¿Me expliqué? Bien claro. Dios pues es inteligente. Vos y yo somos unos personajes. ¿Entienden? Queremos hacer lo que queremos y no lo que Él quiere, pero Él te creó a vos. Te conviene obedecer. Por eso dice en Juan 15 que habla de permanecer en la palabra. Y la palabra en nosotros, permanecer, permanecer, permanecer. ¿Qué quiere decir? Activar la constancia de Dios. Y dice así, no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora vamos a mirar en 1 Tesalonicenses 5, en el versículo 23, para que usted vea que todo Tesalonicenses habla de la venida de Cristo y buscando a esa iglesia. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí está, miren, todo vuestro ser, y atienda bien que esto no es para los animales, esta es para la creación, para la rueda de la creación que mueve el universo de Dios, el ser humano. ¿Qué dice? Todo vuestro ser, dice, que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, digan conmigo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tu espíritu tiene que estar irreprensible, y eso es a través de la comunión íntima espiritual con Dios, la adoración, la administración. Tu mente, tu alma, tu psique, vos tenés que cuidar esa mente de no meter basura. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que estar irreprensible. ¿Y cómo cuido de que mi mente esté irreprensible? Cuidando de no ver y contener pensamientos de muerte o de maldad en mi mente. Yo tengo que sacar todo tipo de pensamiento constantemente que no es la voluntad de Dios. Entonces estoy irreprensible. ¿Y qué pasa? Mi cuerpo así también va a estar irreprensible. ¿Por qué? Porque mi mente yo la estoy manteniendo irreprensible. ¿Y cómo hago eso? Dígame, una enfermedad entra por la mente.
El 87% de las enfermedades son psicosomáticas, no son patológicas, no vienen de una patología, no vienen de un virus. 87% dicen los médicos. Entonces, ¿qué hago? Yo quito la enfermedad de mi mente y mantengo mi mente irreprensible para que mi cuerpo también esté irreprensible, porque mi espíritu esté irreprensible. ¿Entiende? Viene un pensamiento y querés vengarte de alguien. ¿Y qué haces? Saca ese pensamiento para que tu mente esté irreprensible. ¿Qué aplicas? Delete, delete, delete. Todo eso son virus contaminantes que luego van a mantener tu mente reprensible y tu cuerpo va a estar reprensible, y abren una puerta para que espiritualmente produzca la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque es en la venida de Cristo. Entonces, en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses ya habla, y Pablo tiene que corregir porque ellos creían que ya Cristo estaba viniendo, que ya vino. Ahora, vamos a entrar en el libro de Apocalipsis y vamos a irnos a lo que estábamos todos esperando. Miren, rápidamente, Apocalipsis 1 dice, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo Dios, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Entonces todo Apocalipsis 1 tiene que venir con las cosas que van a empezar, una secuencia de sucesos que van a empezar a suceder todo en un espacio de muy rápido. Entonces aquí vimos la revelación de la resurrección de Cristo. Cristo se manifiesta resucitado en capítulo 1 y nos habla en capítulo 1 versículo 7. Aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron todos los linajes de la tierra, que dice, harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Y dice en el siguiente, dice, miren lo que dice: a fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso, Él viene. En el capítulo 1 vemos la revelación de Cristo resucitado. En el capítulo 2 y 3 vemos a la iglesia en su plenitud, porque habla del 7, es número de plenitud. En el capítulo 4 que vimos un trono establecido, y se estableció un trono para establecer un trono y la adoración celestial. Ahí empieza la adoración celestial, donde los 24 ancianos tiran sus coronas y empiezan a adorar. La adoración trae en Salmo 149 3 juicios, y eso es lo que tenemos que entender. Cada vez que adoramos, activamos lluvia de bendición sobre mi vida y juicio sobre toda impiedad. ¿Me expliqué? En Salmo 149 hay 3 juicios, léalos, ¿verdad? Y eso genera 3 tipos de juicios. Salmo 149. Por eso que lo primero que se establece es la adoración celestial, un trono y los 24 ancianos representando a las 12 tribus y a los 12 apóstoles, los judíos y los gentiles unidos en el cuerpo de Cristo, tirando sus coronas, y se activa el juicio. Y ahí en el capítulo 5 le vemos a Jesús como el león y el cordero. Ahí revela a Jesús como el león y el cordero, y él empieza el único digno de abrir los sellos. Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y en la tierra no había ninguno, dice, pero dice, de la raíz de David, vimos en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice el león. Jesús se muestra aquí como león, y también se demuestra aquí en el versículo siguiente, en el 9, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y habla del Cordero de Dios. Entonces aquí vemos la revelación de Jesús como león. Y también en el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, hablando de la plenitud de los poderes en su vida, y 7 ojos, la visión absoluta de Dios sobre la tierra, los cuales son los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu de Dios enviado por toda la tierra. Quiere decir que se activa ahora, mi querido hermanos, la autoridad del león y la redención del cordero. El cordero representa a Jesús como hijo de hombre para ir a una cruz, y como león en el poder de la resurrección para gobernar y establecer el dominio. Entonces él habilita los sellos,
Y en el capítulo 6 ya vimos los juicios que empiezan a abrirse. Y cuando vienen los juicios, lo primero que vemos en el capítulo 6 son los sellos. ¿Y quién aparece ahí? El anticristo, un falso Cristo que es, él viene como el Mesías para salvar a la tierra. Dice en Apocalipsis 6 y dice en el versículo 2, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo para vencer. El caballo blanco representa gobierno. Napoleón, ¿cuántos saben de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Por qué los emperadores siempre venían montados? Porque ellos se creían que eran los grandes dioses de esta tierra. ¿Entienden lo que les digo? Y el anticristo va a venir igualito, no es es un copiatini, simplemente porque Cristo es el único que viene en un caballo blanco, pero con una espada en su boca, no con un arco como viene aquí. Y nosotros eso ya lo vimos en la semana pasada, cuando examinamos Ezequiel, que Israel ya se posicionó. También vimos que va a haber paz y del norte van a venir y van a invadir Israel, pero Dios lo va a tumbar en Armagedón cuando venga la iglesia con Cristo a derribar el sistema del anticristo finalmente. Entonces en el capítulo 6 se activan los sellos y dice en 6:12, y miré abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esas son señales. Los astros están para señalarnos los tiempos proféticos de Dios. Empiezan, ¿y cuándo tuvimos eso? Tuvimos ahora en este año la última tetrada, luna roja, y que introdujo una nueva temporada profética. ¿Y cuándo va a ser la próxima tetrada? En el año 2033. Aleluya. ¿Puede ocurrir eso? Que ahí empiezan ya los sellos, la siguiente tetrada puede ser parte de los sellos. Puede ser, porque Cristo puede venir en este periodo de tiempo. Amén. ¿Entienden? Y empiezan los sellos. Y en el capítulo 7 vimos que Dios sella a 144,000 judíos y los guarda para una misión específica. Luego en el capítulo 8 que vimos que él abrió el séptimo sello y hubo silencio en el cielo por media hora terrenal, medio tiempo. Y dice, y vi 7 ángeles que estaban en pie y se les dieron 7 trompetas. Empiezan los 7 juicios, las 7 trompetas, que es el segundo ciclo de juicio que Dios trae y su ira siendo derramada sobre la tierra. Y en el capítulo 9 vimos nosotros, ¿qué vimos? Que se abrieron los pozos del abismo, dice en el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron, dice, langosta. ¿Qué quiere decir? Que se van a liberar todo el mundo espiritual oscuro sobre la tierra. Quiere decir que en este tiempo la iglesia es lo único que está deteniendo ahora. La iglesia es el que tiene poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero nada nos puede hacer daño. Cuando se ha removido la iglesia, estos van a ser liberados. ¿Para qué? Para que aquellos que escucharon la voz del enemigo entiendan, así como el faraón. Y ustedes se acuerdan que las mismas plagas que están en Apocalipsis para sacar a Israel ¿de dónde? De Egipto, aleluya. También las plagas se repiten ahora. Así como hubieron 2 testigos, Moisés y Aarón, para sacar a Israel, también aquí hay 2 testigos para ¿qué? Para liberar a Israel y una confrontación letal contra el espíritu del anticristo. ¿Entiendes? Se repiten los modelos y las mismas plagas de vuelta, pero esto es en el futuro posiblemente cercano, si es que nosotros vamos a vivir en este tiempo que vivimos nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces se liberan esto, pero ellos tienen poder solamente limitado, en el sentido, dice 9:4, y se les mandó que no dañasen a las hierbas de la tierra ni a cosas, dice, verde, sino alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Qué quiere decir? Que los poderes, la gente que estaba marcada por el sello de Dios, estos demonios no van a tener poder. ¿Entienden? Entonces, vamos ahora rápidamente en el capítulo 9. ¿Y por qué Dios permitió todo esto? Para traer arrepentimiento, para traer una búsqueda de Dios, para que entiendan que de alguna manera ellos tenían que buscar el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento y sin confesión de nuestro pecado no hay conversión. ¿Y qué es lo que Dios quería? Dios quería que todos procedan al arrepentimiento. Así dice en 1 Pedro 3:9, creo que está ahí, vamos a ver. Y no devolviendo mal, en 2 Pedro 3:9, 2 Pedro 3:9, vamos a ver si está ahí. Dice,
Y el Señor no retarda sus promesas según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que hagan procedan al arrepentimiento. ¿Y qué arrepentirse? Deja de mentir, deja de engañar, deja de hacer lo que vos querés y empezar a buscar la voluntad de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y algunos dicen, yo no soy malo. Claro, mira, una mentira, un engaño, cosas que viví en tu vida ya te impiden vivir delante de Dios. ¿Entienden? Porque el pecado nos aparta de Dios. El único que puede ayudarte a vivir ese nivel de vida es Cristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, ellos no tienen poder. Pero dice aquí en Apocalipsis 9, versículo 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus, dice, de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata. Quiere decir, ¿cuántos saben que es un mandamiento no hacerte imágenes de hombre ni de mujer en la tierra? En Deuteronomio habla, cuando Moisés recibe el mandamiento, dice, la idolatría es una manera de fornicación. Cuando tenemos imágenes, ¿qué pasa? Dice que hay espíritu atrás de eso. Nosotros tuvimos que remover cosas en nuestras casas cuando el Espíritu Santo nos reveló que había cosas y rompimos. En un sentido, una de las cosas que la pastora, cuando nació Rebeca, teníamos un plato de una pitufo que nos habían regalado envuelto, y en sueño le apareció un espíritu y ella le reprendía y le dijo, no me voy a ir de tu casa. ¿Y por qué? Porque vos me das derecho legal. Me despertó Betania, reprendimos, pero nos fuimos a buscar entre todos los regalos que recibió Rebeca. ¿Y quién estaba ahí? Un plato de un pitufo. Cada cosa espiritual que vos podés tener en tu casa le da un derecho legal a que entre un demonio y se establezca en tu casa. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner el detector espiritual y ver qué es lo que tengo que sacar. Si un demonio te está impidiendo, seguís con deudas, seguís con problemas, cosas, y le buscás a Dios, sos fiel a Dios en tu diezmo, orás, reprendés y todo, pero los demonios no se van a ir porque tenés eso en tu casa. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un acto espiritual, romper el plato del pitufo. Ahora hay cosas que vos traes libros, traes que tenías de antes, no, pero este es un libro que el mentalismo, libro de mentalismo, para psicología. Tenemos estas cosas y empiezan a introducirse en tu casa. Tenés que limpiar tu casa, no solamente tu vida, limpiar tu casa. Decirle que está al lado, limpia tu casa. Hace poco vinieron una familia entera, muchos recursos, tenían todo para prosperar, todo le iba supuestamente bien, un negociazo tremendo, pero cada vez se deprimía más. ¿Y qué hacía? Se bautizó, se llenó el Espíritu Santo, aún así, pero las cosas, las deudas venían, los problemas venían. ¿Y qué tenían? Tenía ahí al lado una imagen, tenía otras cositas aquí, estampitas aquí, pacto. ¿Por qué? Cada una de esas cosas representa como un pacto con el pasado, con la idolatría. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Remover, limpiar, porque aquí dice bien clarito, amén, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, lo que sea, cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y usted tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios. Entonces, en el capítulo 2 se abre el libro, un nuevo libro, y aparecen en el capítulo 11 los dos testigos. Y nosotros ahora vamos a ver, y en el capítulo 11 los dos testigos que vemos que aparecen, y en el capítulo 12 aparece la mujer. Aquí está la mujer y el dragón. Y en la teología de mucha gente creen que la mujer es la Virgen. No es la Virgen María. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. Porque dice en Apocalipsis 4, 1 y 2, dice, miren, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? De la resurrección de Cristo, después que la iglesia estuvo en la tierra. Todo el suceso en Apocalipsis 4 en adelante son cosas en adelante. Por eso, miren lo que dice aquí. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién aparece? Una mujer, ¿verdad? Y una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién representa a esta mujer? Si usted va a Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, usted va a descubrir quién es la mujer.
La mujer es, soñó aún, hablando de José, otro sueño, uno de los hijos de Jacob, y dice, y lo contó a sus hermanos, los 11 hermanos que tenía, diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. Quiere decir que Jacob y sus hermanos, que representan Israel, Israel es la mujer, ¿qué hacían? Se inclinaban delante de José, que es lo que iba a ocurrir cuando José fue trasladado a Egipto y ellos buscaron una solución económica yendo a Egipto, y ellos se inclinaron delante de José. Y José vio esto. ¿Y quién representaba eso? Israel siempre fue una mujer. Digan conmigo, Israel, la esposa del Señor, la esposa de Jehová, porque en el Viejo Testamento Israel se había casado con Dios. ¿Dónde está eso? Ustedes van a encontrar eso en Jeremías 3, versículo, vamos a Jeremías 3, 1 en adelante. Miren lo que dice. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él y se juntara a otro hombre, volverá a ella más, no será tal, dice, no será tal tierra de todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice, le está hablando a Israel. Le dice, fornicado, se fue a fornicar con otros, con los sirios, con los filisteos, que dice en el 2, mire, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, hablando de Israel, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tu fornicación y con tus maldades has contaminado la tierra. Y así hacemos, contaminar nuestras casas con nuestras fornicaciones. Por esta causa las aguas han sido detenidas. ¿Qué pasó? Por la idolatría. ¿Qué pasa? Se detiene la bendición. Has detenido, dice, lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, hablando de Israel. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud, hablando de Israel para el Padre. Guardarás su enojo para siempre, eternamente. Lo guardarás. He aquí que has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Y en el 6 dice, me dijo Jehová, en días del rey de Josías has visto lo que he hecho. La rebelde Israel, ella, la mujer, ella, Israel, se va sobre todos los montes altos y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, dice Israel. Y dijo, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y la vio su hermana, la rebelde Judá, dice. ¿Y qué dice? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, o sea, se había dado carta de divorcio y dado carta de repudio a Israel, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y dice, y sucedió que por juzgar ellos estas cosas livianas, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, hablando de idolatría. Entonces habla de la mujer. Israel es esta mujer que está aquí en Apocalipsis 12. ¿Con quién se enfrenta Israel? Israel se enfrenta con Satanás. Empieza porque Israel va a conocer a Cristo y va a ser perseguida durante los 7 años de tribulación. ¿Sabe una cosa? Es interesantísimo ver eso. ¿Por qué? Porque lo mismo ocurrió, y dice, atienda, lo mismo pasó con Israel cuando salió del faraón. Y el faraón fue el que cautivó realmente, y era Ramasés II, que fue un asirio que tomó y no le conoció a José, dice. Y el hijo de Ramasés, Manasés, le tomó y le oprimió a los israelitas en Israel. Y de ahí Dios le sacó. ¿Cómo? Miren cómo le sacó. Dice, con alas de águila. Éxodo 19, 3 al 5. Y atienda que cómo se repite la historia. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, de Israel, dice, y anunciarás a los hijos de Israel. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de ¿qué? De águilas, y os he traído a mí. Entonces se repite la misma historia. Israel bajo el control del asirio, del anticristo en capítulo 12, porque Satanás es echado en capítulo 12 a la tierra. Viene la persecución de Israel, la opresión de Israel, el control de Jerusalén. ¿Y qué hace Dios? Miren lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 14. Y a Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. La misma cosa para sacarle. Ahora, antes era para sacarle de Faraón y sacarle de Egipto. Ahora para sacarle del control del anticristo y llevarla a dónde. Miren a dónde le lleva, dice. Y para que volviese de delante de la serpiente, de Satanás, al desierto. Amén. ¿A dónde se fue Israel?
En el tiempo de la tribulación, Dios le llevó en un lugar preparado para Israel, delante del Señor al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio, donde la gran tribulación va a venir y va a empezar toda la secuencia que nos va a llevar ahora ¿a dónde? A la última gran batalla que se llama Armagedón. Ahora, cuando Israel es removida, ¿quién aparece en el escenario? Porque Satanás es echado sobre la tierra y dice en Apocalipsis 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo y que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros días y noche. Y dice, y ellos lo vencieron. Y habla aquí, dice, el tiempo que le quedaba es corto. Y aquí fueron arrojados. Y miren lo que dice el dragón. Dice en el 15, 12, 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasado por el río. Pero la tierra le ayudó a la mujer, a Israel. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ellas, los que guardan los mandamientos y Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que empieza ahora una gran persecución. Y en Apocalipsis 13, ¿qué vemos nosotros? Vemos al dragón, a la bestia y el falso profeta. El dragón representa ¿a quién? Satanás. La bestia ¿a quién representa? Al anticristo. ¿Y el falso profeta a quién? El profeta de un sistema religioso que le va a apoyar a un líder mundial. Ahora, ¿dónde encontramos todo esto? Y se repite. Miren lo que dice vamos a leer, dice en 13:15. Se activa la idolatría al nivel más alto, como en el tiempo de Babilonia. Dice 13:15 estamos. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese ¿dónde? Una marca en la mano derecha y en la frente, y ninguno podía comprar ni vender si no tuviese la marca ¿de quién? De la bestia. Y el número de su nombre era 666. Ahora, miren lo que ocurrió en Daniel capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando Nabucodonosor estaba ahí, y se repite, Babilonia vuelve a activar todo su sistema en los 7 años de tribulación. Que al oír, aquí en Daniel, el libro de Daniel, ellos estaban ahí en Babilonia, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, ¿qué cosa? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor, que es un tipo de anticristo, que se repite de vuelta. Amén. ¿Dónde? En los 7 años de tribulación. Y dice, ha levantado. Y en el siguiente versículo dice en el 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea ¿dónde? Echado dentro de un horno de fuego ardiente. Quiere decir que va a haber una idolatría al máximo. Por eso que ya la gente está siendo preparada con los ídolos hoy día. ¿Y quiénes les llevan a la idolatría? Los sistemas religiosos que imponen y promueven los ídolos, las imágenes. ¿Me estoy explicando? Y la gente dice que cuando usted se inclina delante de una imagen, usted está fornicando con un demonio. Así dice Oseas. El libro de Oseas nos habla bien claro que cuando usted rinde veneración, señores, eso no representa a ninguna persona aquí en la tierra. Eso lo hizo cualquier persona, lo fabricó, le pusieron un pelo de muerto y le ponen ahí, y la gente dice, ahí está, y quieren que esa imagen le bendiga. Ahora, ¿por qué el enemigo ya está preparando ese corazón? Porque es lo que se va a activar en los 7 años de tribulación. La idolatría al máximo nivel, donde el anticristo que aparece aquí, ya vemos ahí la aparición del anticristo. Y señores, él va a manipular controlando la economía mundial. Nadie va a poder comprar ni vender. Por eso usted no se tiene que aferrar a nada en la tierra. Todo lo de la tierra nosotros tenemos que usufructuar y tener autoridad, y nada me puede controlar a mí.
¿entiendes? Yo tengo que vivir una libertad total. Por eso Dios nos enseña a obedecer su palabra, para que cuando obedezco su palabra yo consiga mi libertad de todo sistema que está en el mundo. Es el dinero, sea la gente que idolatra cualquier cosa. Y como me decía una persona hace poco, una persona de mucha influencia, me decía: yo realmente vivía una vida muy desenfocada. Mis prioridades eran totalmente otras. Mis dioses eran otros. Y sí, sus dioses eran otros. Lo que él ponía su prioridad eran sus dioses. Por eso hoy usted tiene que entender ahora, y yo le voy a llevar ahora a la gran ramera. En el capítulo 16 nos lleva al Armagedón, y termino con esto. En el capítulo 17 es la gran ramera. En el capítulo 18 es la Babilonia misteriosa. En el capítulo 19 el falso profeta y su anticristo son echados al lago de azufre finalmente, donde ellos terminan. Y en capítulo 20 Satanás es atado y se introduce los 1000 años de paz. Ahora yo les voy a mostrar la gran ramera. Miren lo que dice en Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿quiénes son las aguas? Dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 15. ¿Qué dice ahí? Me dijo también: las aguas que has visto, ¿qué son? Donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Quiere decir que el sistema religioso está sobre todo muchas naciones. ¿Entienden? Es bien clarito, la Biblia se autoexplica. Por eso usted va a entender. Y dice la cual, en versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Que este sistema religioso tiene control sobre los políticos. ¿Sí o no? ¿Tiene control sobre quién? ¿Y con quiénes pactan los políticos? Con el sistema religioso. Se van y fornican con ellos. Hacen pactos. ¿Para qué? Para que le voten. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces por eso traen maldiciones sobre la tierra. Traen maldición sobre nuestras naciones. ¿Por qué? Porque se van y se fornican con ellos. Y encima le ofrecen pactos oscuros y manipulan a los pobres y a los ricos. Para el que tenga oído, los pobres para decirle: los ricos son tus enemigos. Y a los ricos decirle: nosotros te vamos a ayudar para resolver tu problema con los pobres. Mentira, nunca le ayudaron para resolver el problema a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son sus banderas. Ellos se embanderan de los pobres. Y no, porque al pobre hay que enseñarle a obedecer la palabra, a ser generoso, a capacitarse y a buscar un trabajo y a generar plataformas de oportunidad, que es lo que la iglesia de Cristo hace. Aleluya. Entonces, miren, y con esto voy a terminar, porque yo le voy a leer rápidamente de dónde vino la gran ramera. La gran ramera es fornicación religiosa, idolatría. Isaías 23, 17, rápidamente. Isaías 23, 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá y comerciar otra vez. Fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Habla de fornicación. Ellos fornican, ¿y de qué hacen? Manejan, ¿qué cosa? Los recursos políticos y económicos del mundo. La gran ramera es fornicación religiosa, es idolatría. Jeremías, Oseas 4:12 y hasta el 19. Aquí está, Oseas 4:12. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque el espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron sus dioses para fornicar. ¿Qué dice en el siguiente versículo? Sobre la cima de los montes sacrificaron y censaron, sobre los collados debajo de las encinas, que álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. Dice en el siguiente: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento. ¿De qué habla? Vamos al 12 de vuelta y miren lo que dice 12 para que lean. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación. Cada vez que usted ora a un ídolo, ¿quién le responde? ¿Quién le responde? Espíritu de fornicación le responde, dice. ¿Entiende? Entonces los resultados de esa idolatría: ay, me ayudó, dice. ¿Y quién le ayudó? El espíritu de fornicación.
¿Entienden? Lo mismo si usted va a la macumba, a un hechicero, a un brujo. El brujo hace que un espíritu le ayude a usted a resolver un problema. Se va y usted le lleva el calzoncillo de su marido. Dice: a mi marido, por favor, hacerle este trabajo. Y entonces el marido después se vuelve loco y vuelve con usted. Entonces la amante de su marido se va otra vez a la bruja y al brujo y le paga más. Entonces le lleva otro calzoncillo y él otro demonio le trae y su marido se vuelve a ir y usted está con los demonios lidiando todos los días. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Plantarse en Cristo y tomar autoridad, porque los adoradores tenemos que adorar a Dios en espíritu, dice, y en verdad. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, el próximo domingo vamos a conocer más de la gran ramera. ¿Dónde nació la gran ramera? Digan conmigo: Babilonia. Nimrod. ¿Quién era Nimrod y Semiramis? ¿Dónde se estableció? Y tenemos una foto ahora mismo de la gran ramera. Nos ponemos de pie mientras vemos. Y los que se van a bautizar ya pueden ir a prepararse para su bautismo. Aquí está la gran ramera. Miren, ahí está. Si podemos mirarla. Ahí está la gran ramera. Ella viene sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la gran ramera. Y el próximo domingo usted no se puede perder, porque usted va a saber de dónde está la gran ramera. ¿Cuál es la gran ciudad que la lleva a la gran ramera? Amén. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Que tu corazón esté irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Involucrate con Dios. Aprende a caminar en obediencia a la palabra. No vivas una vida a media con Dios. No trates de negociar con Dios. Comprométete con Él. Viví una vida apasionada por la palabra. Este es el código de Dios. Amén. Aquí está. Por eso, porque la palabra es espíritu y es vida, dice. Y usted tiene que agarrarse de la palabra. Eso va a activar la vida de Dios, su vida. Yo le invito a que usted sea un apasionado, no un fanático. Los fanáticos, ¿quiénes son? Los que están matando a la gente por fanatismo. Los apasionados son los que aman a la gente y le ayudan a la gente y aman a sus enemigos. Nosotros no le odiamos a ningún enemigo, porque nuestro único enemigo es Satanás. Amén. La palabra es bien clara: no tenemos lucha contra carne ni sangre. En el nombre de Jesús. Los que tienen chalecos verdes van a pasar aquí adelante ya. Entonces en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos y levante su mano derecha y alinee su espíritu, su mente y su cuerpo para que esté irreprensible delante de Dios. Padre, aquí estamos tus hijos, sabiendo que el tiempo está próximo, Señor. Señor, que la gran lucha va a ser entre Satanás e Israel, que va a ser guardada por Dios en las alas de águilas, así como Israel cuando salió de Egipto, del dominio de Faraón, que fue un asirio, Señor. Un asirio que no conoció a José y su hijo Manafet oprimió a Israel, pero tú le sacaste y le hiciste cruzar por el Mar Rojo. Se repite la misma historia para Israel, ahora saliendo de Egipto, porque Egipto en los 7 años de tribulación va a ser Jerusalén, va a ser Israel. Sodoma va a ser Israel, y de ahí le vas a sacar al desierto para guardarla hasta que traigas el juicio final sobre el sistema del mundo, en el poderoso nombre de Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, alineo mi espíritu, mi mente y mi cuerpo a la voluntad de Dios. Ayúdame, Señor, a caminar en tu unción, en tu gracia y en tu poder, y conquistar Paraguay para Cristo y el mundo en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre, soy próspero. Todo lo que hago en Cristo Jesús me irá bien, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lléname, 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 Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a tener todos los días mi hora con Dios. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.